Bueno, hoy día es 27 de agosto del 2021. Esto, por supuesto, está siendo subido con meses de desfase. No, mentira, porque Con galaxias de desfase en tu con caso. galaxias de desfase en mi caso. Y estamos reunidos en este ciclo que estamos haciendo como el centro exalumnos, perdón, centro de ex estudiantes de Alonso Ercilla. Entrevistando a compañeros y compañeras ex estudiantes del colegio y que en esta oportunidad más encima dedicados a la docencia dentro del mismo durante tanto tiempo. Hoy día nos acompaña, bueno, aprovecho de saludar las buenas noches a todos, nos acompaña don Sergio Taiba, egresado del Alonso Ercilla el año 84, compañero de nuestro secretario aquí, Juan Pablo Queirolo, y profesor Mala jefe de, generación. estoy de acuerdo, y profesor jefe de Daniel Villar, nuestro Claro. director aquí querido también junto a Juan Pablo, así que todo en familia hoy día, y quien fue también mi Chuta. profesor de filosofía, así que digamos, es extraordinario esto de estar de alguna manera marcados por varias generaciones. Sergio como les decía, egresó del colegio el año 84 y después de algunas vueltas por cierto estudio y dedicarse también al tema del pensamiento, volvió a hacer clase al Alonso Ercilla. Muchas generaciones hemos tenido ahí sus clases de pensamiento crítico, la existencia de Dios, el egoísmo del ser humano y otros tantos estudios y otras teorías como para hacernos pensar un poco también en varias cosas. Particularmente le agradezco la presencia a Sergio, lo saludo muy cordialmente de parte de todos nosotros y también aprovechamos también de agradecerle su conocimiento, sus clases, no solamente en el aspecto de la filosofía. Sergio también fue, o al menos en mi tiempo, me excuso si todavía no te dedicas a hacer lo mismo, pero participabas también en nuestras jornadas vocacionales, también en nuestras jornadas de formación, encuentros ahí espirituales, justamente, y donde se armaban conversaciones que un poco traspasaban la barrera de lo religioso y se ahondaba un tema más humano que era necesario. Un poco uno se agobiaba un poco también por el exceso de religión de repente, en mi caso particular, pero uno necesitaba el contacto como poder hablar lo que uno quisiera, decir lo que uno quisiera, y estaba la confianza también de hacerlo con Sergio en su momento ahí en tercero y cuarto medio, así que sin más preámbulo, aquí les presento a Sergio. Sergio, para los que no te conocen o eventualmente no te conocen, a ver si te puedes como presentar brevemente. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Oye, ya, mire, gracias Eduardo, ¿ah? O sea, acordándome de hartas cosas, Daniel, Juan Pablo, saludarlos a todos. Contento, mira, siempre es grato reencontrarse con gente que se le cruzó en el camino. Nicolás ahí está llegando, está en otra nave espacial. Eh, bueno, es raro que no por nada, pero llevo tantos años efectivamente como base en el colegio haciendo clases y otras cosas. Y echo de menos eso que me decías tú. Yo durante mucho tiempo estuve trabajando, bueno, me formé, salí del colegio, me formé en el colegio todos los años. Estuve haciendo mi formación universitaria en la Católica, y ahí tuve la suerte también de tener al hermano Gilberto, que también fue profesor mío en el colegio y en la universidad. Entonces, bueno, de ahí se dio un vínculo que fue como, de alguna otra manera, bien se fue dando. En algún momento terminé mi pedagogía y me llamaron a poder reemplazar y hacer clases de filosofía en el colegio. Yo seguí estudiando, de hecho, bueno, hace como 10 años también que tengo algunas cosas en la universidad, en la Alberto, en la Santo Tomás. Y así, pues, he estado con eso y claro, echo de menos esas cosas que decías tú. Y antes teníamos esa cuestión de la Sí, pues jornada, de te formación. Yo recuerdo que estaba, también claro, eras tutor de confirmación de también. cuarto, claro, de confirmación, Y era interesante porque eran temas un poco que uno ya, si bien todos somos aquí exalumnos maristas y en verdad no obligamos a nadie a mantener un tema de vocación religiosa, sino que
un sello valórico, que es lo más importante a nuestro juicio. Bueno, uno podía también discutir las dudas totalmente No, legítimas que uno lógico. podía tener. Pues. Entonces, No, y eso también era interesante. claro, es que, bueno, en eso, claro, las instituciones van dando pasos y ahí tiene que haber cierta renovación y, bueno, y yo de hecho ya, después con el tiempo bueno, ahora estoy haciendo eso nomás, pues yo ya ahora estoy haciendo clases nomás y me estoy dedicando solamente a la filosofía y, bueno, son cosas, yo creo, a mí me gustaría volver a la cosa formativa, pero bueno. Eso, tuve muchos años siendo profesor tutor también, harto unos 15 años más o menos, y Oye, las últimas entonces, generaciones, dime, sí. entonces un poco resumamos, ¿en qué estás hoy, el día de hoy? ¿Qué está haciendo Sergio Taiba así, agosto de 2021? ¿A qué se está Agosto del dedicando 2020, Sí. así como el laburo estoy haciendo clase en el colegio, ya estoy, lo que más o menos ustedes me conocen con los cambios de programa, solamente clase, yo no hago otra cosa, y tengo 2 cursos en la Alberto Hurtado de ética y educación y otro de ética profesional dedicado a los profesores de filosofía, ¿ya? Eso estoy haciendo yo ahora. No me da el tiempo para más, así que no, con eso es rayo. Y eso nomás, pues, Me he topado contigo en algunas reuniones también en consejos directivos del colegio y cosas así. bueno, ¿Estás en un cargo adicional? hubo un tiempo que yo estuve en el consejo directivo, que deben haber sido 2 periodos, uno pero hace muchos años, ya casi 20 años, estuve como 4 años en el consejo directivo siendo coordinador de pastoral, y después con Jaime estuve otros 3 años más o menos, ¿ya? Y bueno, y después se cierran los ciclos y es bueno dar paso y ahí como que se me metió, o sea, ahí como que terminé mi estudio de magíster y empecé a estudiar otras cuestiones, así que eso, no, se cierran ¿Magíster en qué ciertos ciclos. sacaste? Yo estudié en la Chile, estudié un magíster en ética, bueno, en realidad se llama Axiología y Filosofía Política, y después tuve algunos cursos de posgrado, o sea, en los Andes, en la Universidad de los Andes. En eso me he llevado, ¿ya? Y bueno, y paralelamente se dieron algunas cosas, entonces siempre uno está como en eso No, bueno. sabes que me sorprende porque es eh, hace poco, bueno, hace un poco el entrevistado anterior que ya vamos a sacar luego, pero Juan Pablo, que fue Alejandro Prieto, ponte tú. Alejandro nos comentaba que está ahora cursando un doctorado como en pensamiento crítico, en pensamiento complejo, algo así como una cosa que tú también nos Es muy mencionas, compleja, claro, tú también nos mencionas que saqué un magíster en ética, no sé qué cuestión, y chuta, claro. ya. Por ahí también nos Es mencionaba que uno como profesor, mira, es que sabéis que la diferencia que yo Sí, tengo con Alejandro es que yo sigo siendo, bueno, tenemos muchas diferencias, pero aparte de eso, yo nunca he dejado el aula. Para mí el aula es una cuestión que me nutre, ¿me entendí? Yo claramente, Esa nunca, claro. o parte sea, edítenla, la parte que tiene muchas diferencias hay que editarla. ya, bueno, esa No, no, edítela. está bien, está No, bien. no, es una broma. Oye, en la cosa de, yo no he dejado el aula, ¿me entendí? O sea, para mí, incluso me sirve mucho para lo que yo hago en la universidad. O sea, yo estoy formando profesores en el fondo, ¿ya? Y he tenido la suerte también de vivir algo semejante a lo que yo viví también, porque yo le hice clase, por ejemplo, al Pato Santibáñez, le hice clase en el colegio, y después le hice clase en la universidad, y al Mauro, que es un exalumno, un cabro joven que llegó también, ahora está profe de matemáticas nuevo, también le hice clase en la U. Entonces, es una suerte, eso yo creo que para mí ha sido súper enriquecedor. Y claro, yo no he dejado el aula y a mí me gusta hacer clases, a mí me gusta, o sea, encuentro que es interesante, para mí no es una cosa, o sea, para mí me atrae mucho en las clases y le busco la cuestión. Yo creo que es una cosa que a mí en realidad he tenido alguna otra posibilidad de desempeñarme y de trabajar, pero bueno, así estamos. No, y aparte Llevo, es un tópico que requiere y depende del diálogo un poco con el otro ser, pues si en verdad, si te vas a poner claro, a a veces solamente mostrarte ahora ya teoría, estoy es súper fome. más viejo, ahora estoy más viejo y soy como una especie de promotor en realidad. No sé si hay tanto diálogo, bueno, pero bueno, sí, uno trata Bueno, de que haya. aquí estamos para recordarte las cosas que eran entretenidas al menos. Sí, no, Porque por supuesto. a mí, Sergio, la filosofía no dale. cambia
de lo que tú estudiaste y lo que enseñas. Pero los muchachos cambian. ¿Qué cambio tú has visualizado desde que partiste haciendo clase con lo que pasa hoy día? O sea, la filosofía, claro, la de Aristóteles no cambia, ¿cachai? Pero después de eso hay 2500, no, hay habido muchas cuestiones, o sea, es interesantísimo. Piensa que hoy día es mucho más fácil estar hablando de filósofos vivos, por ejemplo, ¿cachai? Okay. Aquellos que están publicando, y bueno, yo siempre trato de meter alguna cuestión ahí nueva, porque es muy estimulante el hecho de revisar gente que ha estado en Chile o que está escribiendo o que está viva, porque es una cosa que tú digas, hoy vamos a revisar una cuestión del siglo V que se puede ver, y otra cosa es que el tipo esté publicando. Entonces, eso depende mucho del profe. Y lo otro, mira, de las chicas y los chiquillos, bueno, cosas buenas y cosas también a lo mejor un poco más complejas. Yo pienso que hay cuestiones hoy día siento un cierto, no sé, una cierta desolación, sobre todo las chiquillas y los chiquillos que me llegan a mí en tercero y cuarto medio. O sea, esta máquina trabajólica, un poco aspiracional que tiene la clase media, bueno, igual pasa la cuenta en algún momento. Claro, y los soportes a lo mejor culturales o comprensivos para leer cosas hoy día no son tan fáciles. Antes la vida era mucho más simple, probablemente la que vivimos nosotros, o sea, estudias, sacas tu carrera y trabajas, o sea, era una mecánica muy, muy directa. O sea, hoy día el mundo y las expectativas son muy amplias, y también las frustraciones son muy amplias. Entonces, de repente te encontrás con otras cuestiones, ¿ya? O sea, hay cosas que no es atribuible al colegio, las situaciones de salud mental. No es atribuible, porque es una cuestión súper transversal. Tú te la encuentras en todas partes, en todos los estratos sociales, más allá de una cuestión puntual que tú tuviste problemas de acá, es una cuestión súper compleja y que antes no se veía. Tú hace 10 años tú veías esas cuestiones como una situación súper episódica. Ya, eso en cuanto a señales, no sé si débiles o cuestiones complicadas, a mi juicio súper complicadas. Y en cuanto a lo positivo, mira, yo creo que a mí me lo encuentro muy, muy natural hoy día las relaciones con los chiquillos, no son tan, a lo mejor tan jerárquicas, no son tan, son muy naturales, son muy espontáneas, las preguntas son muy espontáneas. No sé, creo que... No era como la filosofía de Gilberto Poza, que nos enseñó en el mismo año a nosotros, que lo veíamos así como el gran... Claro, eso no está, pero hay una curiosidad interesante en los chiquillos hoy día, de repente, de poder avanzar un poquito. Pero están estas dos cosas, o sea, esta naturalidad, esta espontaneidad, esta como alegría que siempre tiene la gente joven, que uno se alimenta de eso, pero está también esta otra cuestión que yo creo que es una mochila pesada, o sea, no lo veo como algo sencillo. No saber qué hacer, no saber a qué dedicarse, pensar que todos los deseos son como... no es algo fácil. Y ahora, esa cuestión... Perdona, yo te vuelvo a insistir, no tiene que ver mucho con el colegio nuestro. ¿Eh? Eso sí está bien, pero tiene que ver con que yo ya salió la última hija mía el año pasado. Hoy día estoy en mi habitación porque me sacaron del living comedor. Mi hija está celebrando su último internado en la clínica por fonoaudiología, así que está con sus compañeras de antes y de ahora. Pero siempre a mi hijo le pregunté segundo, tercero medio y cuarto medio, y ahora veo más que nosotros fuimos los conejillos de Indias con estas pruebas del 6, cuando eran el tema de las aspiraciones vocacionales. Y pueden hacer 100 aspiraciones o test vocacionales y no tienen muy claro para dónde, qué quieren estudiar. Es que es como un porcentaje mucho más que antes. Yo siempre que sí creo que hay, pero hay unos 70% por lo menos, y que he visto muchachos hace 2 semanas de cuarto medio que tampoco tienen claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que no uno es solo efecto pandemia, ha aumentado el efecto pandemia. De ahí te voy a contar. Pero que Juan Pablo, es que esa cuestión para mí es como cuando tú vayas a Fantasilandia o a Disneylandia, bueno, y te dicen, bueno, ¿a qué juego te querés meter? ¿Cachai? Okay. O sea, hoy día las expectativas, las posibilidades, las cosas son tan amplias, son tan variadas, que cuando tú tienes que elegir algo tienes que dejar todo lo otro, po. Y los estudios, los que ustedes, bueno, todos ustedes han hecho estudios, saben lo demandantes que son los estudios. Entonces, muchas veces el ánimo, la disposición a dejar cosas
para meterse en una estructura formal. Te digo yo que hay otra cuestión que está pasando. Hoy día estaba recién hablando con un profe ya, que la chiquilla está egresando de enfermería y no quiere trabajar. ¿Cachai? Tú uno diría, pero ¿cómo? No, pues no quiere trabajar, quiere conocer, quiere salir, ¿cachai? Es una cuestión que probablemente las generaciones viejas, nosotros ni se nos pasaba por la cabeza. No. Pero piensa que eso está pasando en una persona de 23, 24 años, que es una persona evidentemente madura. Bueno, un chiquillo, una chiquilla de 16, 17 años, te dice, bueno, pero ¿y qué elijo? ¿Ya? Hago esto. Y la otra cuestión que yo encuentro que a mí es como el cuento, el rey está desnudo. Yo creo que hay que acompañar los procesos de las personas. O sea, si una persona de repente a mí me dice que quiere estudiar ingeniería civil en la Chile, por ejemplo, Eduardo, bueno, todos sabemos lo que significa eso y cuántas pestañas hay que quemarse para eso, ¿ya? Entonces, no es tan fácil. Hoy día pareciera que cualquier cuestión que uno dice está... da lo mismo, ¿me entendí? Entonces, el acompañamiento ahí, yo creo que tiene que ser de antes, bueno, pienso yo. Bueno. ¿Sabes qué? O sea, si tú me preguntáis a mí un poco, esto parte con una cierta ilusión. Lo que pasa es que hoy día cuesta mucho motivar e ilusionar a un chiquillo de 13, 14 años con estudiar algo. ¿Ya? Para nosotros era una ilusión. Llegar a la universidad, buscar una buena universidad, aquí quiero llegar yo. Esas cuestiones hoy día son más difusas porque hoy día hay muchas tentaciones, o sea, ser youtuber, qué sé yo. Hay mucha oferta, hay mucha oferta. Claro, es una oferta muy variada, muy difusa, muy dispar. Entonces, claro, si tú de repente, y a mí un montón de gente me dice, bueno, pero yo puedo ser youtuber y puedo ganar más plata que lo que gana un abogado. O me regalan un auto y soy Uber. O lo que gana un profesor, ¿ya? Claro. ¿Me entendí? Entonces es complejo, porque tampoco te podéis poner rígido y decirle, ¿sabes que no voy a hacer eso? ¿Cachai? No se te ocurra hacer esa cuestión. Hay mucha gente que le ha ido muy bien, además haciendo cosas distintas. ¿Ya? Hay caminos no tradicionales. Hay caminos claro, exactamente. Y tampoco tú puedes... Entonces, claro, nosotros estamos en un proceso de transición que está muy asociado también a la expectativa de la clase media. ¿Ya? Yo lo asocio a eso. La clase media se formó muy fuertemente en el trabajo y en el deber, ¿ya? Y bueno, nuestros papás nos dieron eso en general, nos dieron ese sello, levantarse temprano. O sea, a mí mi papá nunca me fue a dejar al preuniversitario, pues, bueno. Jamás, pues, yo me tenía que levantar el sábado, bueno, y a esperar la micro, pues. Y no me encuentro que haya sido una cosa traumática. No. O sea, tú le decías a una chiquilla, un chiquillo hoy día, oye, levántate el día sábado para ir al preuniversitario, y te dice, no, es que cómo, ya, te das cuenta, o sea, es otro tiempo también, obviamente, que uno trata, yo también cometo el mismo error, o sea, uno trata de proteger, qué sé yo, de cuidar, de amparar, pero bueno, así a veces les cuesta mucho a las chiquillas, a los chiquillos tomar caminos, ¿ya? Pero esto es un ciclo, yo creo, de todas partes, ¿eh? De todas partes, no es una cuestión... Estamos tratando de ver una película, hoy día me acordé de Daniel, que yo se la comenté al Vicente, oye, veamos esta película, y esta película tenemos que verla, y después vino el estallido social, y después no vimos ni una cuestión, ¿cachai? Y él me bajó la película. Pero hay una película francesa que yo la encuentro extraordinaria, que yo la vi en un avión, por casualidad, y la vamos a ver ahora con los cuartos, porque convencí al psicólogo de verla, que se llama Primer Año, ¿ya? Primer Año. Y es el paso de los estudiantes franceses, francesa, obvio, de primer año que quieren entrar a medicina, ¿ya? En Francia. Y ahí, y ojalá que la vean, yo se las recomiendo, se la pueden bajar, se llama Primer Año, obviamente que no es una cosa rutilante, dura poquito, me parece que está en YouTube incluso, ¿ya? Porque ahí oye, véanla, y ahí te das cuenta que es el estrés, ahí te vas a dar cuenta de lo que es el estrés, ¿ya? Porque ahí tú te das cuenta cómo es una educación altamente estresante, como la francesa, ¿cachai? Porque los tipos pelean como sea por una plaza. Yo la encuentro una película muy bonita, muy aleccionadora, y la vamos a ver con los cabros de cuarto hora. Porque estos gallos se ahogan en un vaso de agua y estamos estresados. Ya, pues, vete como en otros lugares donde no tienen pruebas de selección y entran todos, pues. Todos los compadres entran a primer año a rendir, y ahí después te cuento lo que ha hecho. Te cuento lo que ha hecho. Pucha, una cuestión, pero va a ponerse. Es una cuestión.
Es atroz. Entonces, es bueno ver otras realidades. Claro, yo encuentro que el sistema que hay en Chile no es ideal, pero ha habido algunas remesas, o sea, la persona puede rendir la prueba, si le va mal, puede rendirla el próximo año, ¿cachai? Pero eso que entren todo, Sacado, no, es macabro, es realmente macabro. ¿Ya? Sí, Entonces, no. cuando la gente escucha y dice, no, es que esto es una cosa, ya, vean esa, yo les recomiendo ver esa película, está en YouTube y es como súper, a mí me impactó mucho. Oye, y yo no tenía idea. Desde el punto de vista del cambio de nuestro tiempo, prueba de actitud académica, después PSU y ahora PDT, ¿es más de lo mismo? ¿Es realmente No, la prueba nuestra, man, ya vamos a hacer una división aquí entre los viejos. Lo que rindió Juan Pablo, Gabriel y yo era una prueba fácil, ¿ya? Hay que decir las cuestiones como son, ¿ya? Obviamente que no era una prueba votada, pero era una prueba fácil, ¿ya? Los contenidos de la prueba de aptitud académica llegaban hasta octavo básico. Imagínense lo que era eso, lenguaje, fácil. Y probablemente con un pequeño balní, nadie se metía al preuniversitario, ninguna cuestión, no pasaba nada. Después cuando hubo la otra prueba, la segunda prueba, esa es una prueba muy difícil, ¿no? La PSU es una prueba muy difícil, porque entraban todos los contenidos de primero o cuarto medio, ¿ya? O sea, imagínate lo que significa eso en matemáticas, ¿cachai? Imagínate lo que significa para una persona que quiere estudiar, no sé, cualquier cosa, teatro, derecho, güey. Tenía que entrar a estudiar compitiendo con las mismas cosas que una persona que quisiera estudiar ingeniería, ¿ya? Entonces, las otras pruebas se han mantenido, yo diría, con ciertos estándares parecidos. Y ahora la prueba que están dando hoy día es una prueba como con una cierta mixtura. Los contenidos y habilidades son más o menos hasta segundo medio, y todo el mundo reclama igual, ¿ya? Son menos preguntas, pero tenéis que estar 2 horas y media sentado, pues, viejo. ¿Ya? Te lo encargo. Claro. Entonces, es una cuestión que hoy día también tenemos que trabajarla nosotros mucho, porque es una cuestión anímica, emocional, de concentración. Imagínate después de una pandemia, sentarte 2 horas y media Claro. sin poder pararte al refrigerador, weón. Porque claro, una cosa es distinta que esté en tu casa, weón. Ya, pucha, me da un permiso, me va a tomar un juguito, weón. Alguien me llama por teléfono, weón. El celular, weón. Esta cuestión es una cuestión adictiva, pues, viejo. Por supuesto. ¿Ya? Y todas esas cuestiones hay que eliminarlas de raíz. El tipo tiene que estar. Entonces, son 3 pruebas distintas. Claro, obviamente una prueba de selección. ¿Cuántos pueden estar más preparados los nuestros o no? Estamos en situaciones súper difíciles, pero yo a la que realmente siempre le tuve mucho respeto y la encontraba una prueba muy difícil era la prueba, la PSU. Esa sí que era una cuestión muy compleja, de alta complejidad porque te entraba, pero hasta lo impensable, ¿cachai? Entonces, a veces te preguntaban 1 o 2 preguntas. Era una prueba difícil. Entonces, no es lo mismo. ¿Ya? Y la prueba, te lo digo yo rendí la prueba de aptitud académica, yo me saqué un puntaje en una prueba, no voy a decir, en la de conocimiento específico de matemática, y yo fui solamente con lo del colegio, nada más, ¡pam! ¿Ya? Y no me fue mal. Entonces, eso hablaba muy bien del colegio, de la formación que teníamos, pero también era otro estándar, no tenía nada que ver con lo que después las generaciones fueron, porque cada día fue más competitivo. Piensa que hoy día hay 1.300.000 estudiantes de educación superior en Chile, poco menos, o sea, cercano al 8%. ¿Qué país puede mostrar eso? Entonces, por eso es que hay una dispersión. Hoy un día quiere estudiar teatro, otro gallo, ¿por qué no estudiamos esto otro? Es una cuestión que no tiene pie ni cabeza. Ahora, tiene problemas porque es una educación cara, es una educación, bueno, tiene todos los problemas que hemos visto, pero el cambio educativo de la sociedad chilena, nadie lo ha valorado. Esto se va a ver en 30 años más. En 30 años. Ahí tocaste un tema que lo tocaba, a mí me tocó antes que a lo mejor que a otros, pero el tema de lo caro de las universidades y lo largo de las carreras, que somos casi diferentes en lo que es en otros países y cercanos, Argentina y Estados Unidos, carreras que se estudian en 3 años, aquí se estudian en 5 y en 6. Claro, lo que pasa es que ahí tiene que ver con Argentina gratis. Sí, pero en Argentina se titulan menos que en Chile. Estoy de acuerdo, es una trampa. Bueno, pero es que es una trampa por 8, o sea, en el fondo. No, está bien. Y están estudiando proporcionalmente menos tipos que nosotros. Oye, el tema ese de las carreras, que tiene que ver con la estructura productiva, pues aquí ninguna empresa, ningún lugar va a contratar a un gallo 4 años en formación.
No, este gallo no sabe nada, ¿me entendí? Sí, Nadie, o sea, nadie... El sistema educacional comercial también creó eso en los últimos 20 años. Ahora... Pero Juan Pablo, hay cabros que se titulan con 2, 3 años y no los contrata nadie. Nadie va a contratar un bachillerato en Chile. Nadie, ni tú. ¿Cachai? Hay cabros que tienen salidas académicas a los 2 años, no pocos, muchos, ¿ya? Que terminan el bachillerato y el college, por ejemplo, lo que hace la Católica, deberían terminar en 4 años. Y nadie los va a contratar esos gallos, ¿ya? Tienen que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque es muy conservador la estructura laboral nuestra, ¿ya? La estructura, bueno, incluso ya, hasta los eso es lo que te decía, viene desde mucho porque un gallo... Mira, desde mucho más de 40 años, o los últimos 20 por la estructura educativa comercial que se crearon universidades fantasmas que han muerto no sé cuántas en el camino, tiene que ver con que realmente, al no entrar lo que hablan siempre las personas de más izquierda, digo yo, que el lucro. Oye, si las universidades están creadas para ganar plata, estamos de acuerdo, pero se crearon ciertas carreras que fueron, y universidades que para aumentar el comercio nomás en el sentido de alargar los años, porque por eso te pregunto, eso de que una empresa o un empresario no contrata a alguien con 2 años, porque hace 40 años se sigue manteniendo, no ha sido que en los últimos 20 años la estructura económica educativa ha creado que yo necesito a alguien sobre 5 años. Porque hay experiencias de acortar las carreras, pero son muy tenues. Pero yo creo que puede ser una tendencia. Por ejemplo, medicina en la Católica está bajando 1 año. Los tipos están siendo titulados con 6 años. Hay alguna ingeniería en la Universidad del Desarrollo que están bajando 1 año también, ¿ya? Pero un tipo, es que ¿sabes cuál es el problema, Juan Pablo? Un tipo que sale de ingeniería civil en la Chile es un gallo que sale prácticamente con un magíster, ¿sí? ¿Me entendí? Sí, es un gallo de alta especialización. Es un tipo de alta especialización, no es un gallo así que entre salga cualquier cosa. Ahora, yo creo que hay una cuestión media conservadora dentro de las mallas curriculares nuestras y bueno, nadie está terminando en los 5 años ni en los 6 años su carrera. Eso es un lastre, por supuesto que lo es. No es fácil, es una carga para las universidades, porque las universidades dentro de sus acreditaciones tienen que mostrar números, ¿cachai? Si yo no tengo titulado, baja la acreditación, ¿ya? Y las acreditaciones, muy pocas universidades sobrepasan las carreras. Bueno, mi señora trabaja en acreditación, por eso cacho harto de eso, no logran los 7 años. Son muy pocas universidades y carreras, salvo la Chile y la Católica, Concepción me parece un poco y la Santiago. El resto está ahí nomás. ¿Ya? Entonces, claro, y hay universidades que se han cerrado de todo orden político y estructura, pero no ha sido un temblor tan grande como podría haber aparecido. La gran mayoría de las universidades, salvo estas que están asociadas un poco al tema, no vamos a nombrar nombres, ya, pero algunos consorcios norteamericanos, salvo esas, prácticamente todas las otras son corporaciones sin fines de lucro, ¿ya? No, o sea, prácticamente todas, salvo estas otras que pertenecen a esta corporación norteamericana. Pero ellos funcionan así y funcionan súper bien en todas partes del mundo. Si el problema está en que, bueno, y son buenas universidades acá también, si no son malas universidades. Yo encuentro Sergio, te quiero llevar a otros temas, pero me gustaría saber si Nicolás, Gabriel o Daniel tienen alguna inquietud primero que preguntar. Le quiero dar la palabra primero a Daniel, por favor, Daniel. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi a todos. Agradecer a Sergio aquí por su presencia, dándole unos minutitos al centro de ex estudiantes, como nos gusta llamarnos ahora. Bueno, en breve contarle que por ahí por el año 91, cuando paso a tercero medio y mezclan los cursos, resulta que el primer día de clase nos dicen, bueno, este va a ser su profesor jefe, como se llamaba en esos tiempos. Y entra el señor Taiba a la sala, un muchacho en ese tiempo con pocos más años que nosotros, y la verdad que mi primera impresión fue, le va a costar. Le va a costar porque éramos un grupo... díscolo. Tiene que haber habido otros cursos, obviamente, más desordenados que nosotros, pero no era un grupo fácil. Éramos un curso humanista bien extraño. Yo creo que más que humanista era un curso
con hartas ganas de fiesta y otras cosas más que de estudiar o leer mucho. Pero yo, en una palabra, aparte fue profesor jefe de nosotros, 91-92, tercero y cuarto medio. Yo creo que Sergio tuvo temple, o sea, tuvo una capacidad que me imagino debe ser innata a él, porque no estudiáis eso en la universidad, y aparte con 20 y pocos años, 23, 24, Sergio, ¿no? Tenía 23 años. 23. La verdad que manejó a este grupo bastante disperso de personajes bien. O sea, no lo digo yo, lo dicen mi otros compañeros y obviamente que las autoridades de la época del colegio que lo dejaron... Claro, si no me habrían echado. Pues, exactamente. Pero la autoridad de la época, perdona que te interrumpa, era bien negligente en ese momento porque me nombraron a mí, porque no tenían, en realidad, hay que decir las cosas, no tenían a ningún otro tipo que hiciera eso, ¿cachai? O sea, no fue porque dijeron, oye, este tipo es la esperanza de la pedagogía marista, nada que ver, sino que de repente yo llegué a un acuerdo y llego, porque yo tenía que terminar mi licenciatura y dije, ¿sabes que yo no puedo hacer otra cosa? Y llego en marzo y me dicen, o en febrero ya, me dicen, sorpresa, ya, claro. Y yo quedé helado ahí, porque si uno cuando empieza a trabajar no. Esa es la realidad, no hay otra. ¿Ya? Yo no iba a ser profesor jefe. Bueno, para que veas. Nosotros originalmente fuimos los primeros, los de Taiba, LDT. Preguntarte, Sergio, tú hablaste un poco de los alumnos, pero yo sé que también eres, en el fondo también, apoderado. ¿Cuánto crees tú que han cambiado los apoderados de hace 20, 30 años con los apoderados actuales del colegio? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? O sea, bueno, vuelvo a insistir, todas las cosas tienen sus 2, 3, 4, 5 caras. Bueno, yo vengo de un tiempo en donde los papás vivían experiencias súper duras, de mucho trabajo, muy laboriosas, con muchas, a lo mejor, situaciones de inseguridad, sociales, políticas. El trabajo marcaba mucho y la educación era una oportunidad, ¿ya? Y así nos lo hacían ver a nosotros y todos lo entendíamos en general, salvo, bueno, igual había cuestiones de alegría y juventud. Hoy día probablemente estamos en presencia de familias y de papás que han mejorado mucho sus niveles educativos y culturales. Es muy común encontrarnos con gente formada, profesional, pero al mismo tiempo también ha aumentado mucho esa inseguridad y ese protectorado respecto a las niñas, a los niños, que yo creo que, bueno, como todas las cosas, el exceso y el defecto no ayudan, ¿cierto? La ausencia no ayuda, el exceso también de celo tampoco ayuda. Echo de menos un poco todavía otro nivel más cultural, ¿eh? Todavía pienso que podemos crecer un poco como comunidad, pero sí, todavía yo creo que se conserva un espíritu grueso de colaboración, de pertenencia, de vínculo. Ya estamos teniendo prácticamente 3 generaciones, y eso ya son pantalones largos para un colegio. O sea, estamos hablando de que ha habido abuelos que se han formado, padres y hijas ahora e hijos, ¿ya? Es una cuestión que habla de una institución que adquiere su cierta espalda, el Nico, ¿cierto? el Nicolás, pues Nicolás. Claro, tú Nicolás, ¿cierto? Esa Tú soy de esa onda, ¿cierto? Nicolás Sí, es de ese... mi abuelo, mi papá y yo. Y Excelente, Ginés ¿vos viste? también. Mira, claro, entonces eso ya habla de una institución madura, ya no hay vuelta. Más allá de que hay gente que haya tomado otros rumbos, qué sé yo, que se vaya para otro lado, pero ese es el círculo. No sé, yo encuentro que eso es una característica. Yo estoy participando en un trabajo patrimonial con el Toño Parra, que es prácticamente un patrimonio con pie, ¿ya? Él mismo es una figura patrimonial, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar a imaginar el centenario, porque eso es un poco la pega que estamos metidos los más viejos, pensar un poco cómo hacer ese 2029, y ya las instituciones en un país como el nuestro que cumplen 100 años, esperamos llegar ahí, no sé cómo, pero vamos a llegar. Claro, y ver de qué manera lo podemos celebrar y conmemorar, y bueno, también es una tarea para el centro de estudiantes también, de ex estudiantes, porque en el fondo es una tarea que hay que ir trabajándola mancomunadamente,
y hay que empezar a dar los primeros pasos. Nosotros estamos tratando de dar algunas pequeñas líneas, de una cuestión difícil, ¿no? Y además, como estamos en Chile, probablemente no va a tener mucho presupuesto, entonces hay que tratar de ir de a poco aunando voluntades, buscando las conexiones adecuadas y buscando los espacios y que sea una cuestión celebrativa y que también tenga un sello. Yo por lo menos lo hemos conversando así, para el país, para la ciudad de Santiago también, que sea una cuestión también hacia la comunidad, porque no todos los días una institución cumple 100 años. Así que estamos con esa meta. Claro, dice, estamos en el 2021, pero a menos de media pandemia llegamos a esa fecha, pues. Entonces hay que empezar a soñar un poquito y que sea una instancia de encuentro y de celebración. Nicolás, Gabriel, no sé, si tienen hacer alguna consulta también a Sergio. Si no, pregunto yo. Sí, la verdad es que yo a Sergio lo conozco hace tanto tiempo. Exactamente. Y la verdad es que nada más que agradecer que se dé el tiempo de estar con nosotros en este momento. Y con Sergio hemos tenido largas conversaciones, entonces creo que ya Sí. lo que él ha planteado lo hemos conversado entre pasillos, lo conversamos cuando yo era parte de la media superior, del equipo, ¿ya? Y efectivamente Sergio puede dar fe de cómo de otra manera las generaciones han ido cambiando y obviamente es el ejemplo y es la voz viva de estos procesos. Y yo por eso cuando se conversó la posibilidad de invitarlo, yo dije que era un invitado potente porque creo que dentro de los distintos docentes que tenemos en los colegios, más allá de que de repente uno puede tener miradas distintas, pero son miradas que él está convencido y fundamenta por qué son así. Podemos no estar de acuerdo. Yo le decía una vez, Sergio, tú eres el rey de los tosudos. Sí, me decía, pero vos también. Pero bueno, pero en el fondo es porque tenemos miradas distintas, pero y creo que esa es la riqueza de respetarse y dar los fundamentos porque creemos que son distintas nomás. Mira, sí, yo con Gabriel llevamos... Nada más que eso, agradecer a Sergio sus palabras y ahora yo no sé si él se considera más un sofista que un Aristóteles, pero ahí habría que preguntarle qué hizo los chiquillos. No, yo soy solo un profesor, no, nada más. Pero mira, dentro de las cosas buenas, yo he podido... Me gusta la mirada de Lutiers, pero no sé si eso aplica. Pero... Sí, lo he visto. Ahora egresa mi hija, la última de mi hija, en cuarto medio, y bueno, yo paralelamente a todo esto, yo no tengo un doble discurso con mi hijo que con mis estudiantes, ¿cachai? ¿Ya? Ahora, a todos les cuesta de manera diferente, no todos tienen las mismas habilidades, talentos, disposiciones, etc. Pero para mí no son dos discursos, ¿ya? Obviamente que uno tiene cierta flexibilidad, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Pues si esa cuestión, cada uno tiene sus oportunidades, tiene que aprovecharlas, tiene que tratar de sacar lo mejor de sí. Hemos sido, y hay que repetirlo, todos hemos recibido mucho más de lo que merecemos, ¿por qué no decirlo también? Hemos tenido buena educación, la mejor probablemente dentro del país, dentro de las condiciones nuestras, y eso hay que aprovecharlo. Claro, y se presentan problemas y situaciones indudables, pues esa es la vida, pues la vida también tiene esas cuestiones de tensión y yo creo que, mira, a mí, yo encuentro que de repente el trabajo de la frustración, del sufrimiento, del dolor es una cuestión súper pendiente en la sociedad chilena, ¿ya? En la sociedad chilena, no es un problema solamente del colegio, porque claro, tú decías, oye, el colegio, ya, pero si tú ensancháis el problema, tú veis que esta es una cuestión que es como una pandemia, si esta cuestión es una pandemia, ¿ya? El tema de la salud mental hoy día es un problema pandémico, por autoexigencia, por frustración, porque la gente tiene expectativas altas, ¿ya? Es una cuestión que no... Tenemos que aprender a dialogar más esas cuestiones con los cabros y darle más herramientas comprensivas, porque si no todo es tan rutilante, ni todo es tan
lastimero, como de repente se nos presenta. A mí me cuesta un poco de repente dialogar algunas cuestiones hoy día, porque estoy más viejo ya, entonces, porque ya no es tanto la talla, ¿ya? Pero sí. Dale, Gabriel, quería hacer una consulta, ¿estás dando la mano? Sí, sí, lo que pasa es que un alcance y una pregunta, Sergio, porque tú, Sergio, varias veces durante este ratito has nombrado la evolución o la involución, depende del punto de vista que se mire, ¿cierto? Y esta apertura que ha tenido el colegio que en nuestros tiempos, me incluyo, era impensado. Por ejemplo, hablaste de oportunidades, hablaste de esta gran variedad de posibilidades que tienen los chiquillos de elegir. Y en nuestros tiempos el colegio, el Marista, el Alonso del Cía apuntaba a grandes carreras como Derecho, Medicina, Ingeniería, y de ahí para abajo, ¿cachai? Ahora los chiquillos tienen un montón de opciones. Personalmente lo vivo con mi hija, ¿ya? Y otros más también. ¿Cuál es tu mirada? No como profesor, sino como esta persona que vive la filosofía de la vida. ¿Cuál es tu mirada con esta diversidad de oportunidades que tienen los chiquillos, pero que a lo mejor en el futuro no se ven compensadas socialmente? Bueno, es difícil la pregunta, Gabriel. O sea, imagínate, casi una pregunta de Estado, ¿verdad? Que me estáis preguntando. O sea, yo creo que uno, primero como papá, tiene que tratar de aproximar lo más que uno pueda a la realidad de los chiquillos. Eso como es una responsabilidad también que es insoslayable que lo hacen los padres, yo lo veo. Lo segundo es que yo también sigo pensando en una cuestión que me dijo el hermano Gilberto una vez, que yo encuentro que es cierta. Bueno, de hecho yo estudié filosofía, ¿cachai? O sea, yo creo que si uno hace las cuestiones con cariño, las hace en serio, no tiene por qué irle mal, ¿cachai? Partamos de esa base. Ahora, no va a ganar lo mismo un tipo que tiene un doctorado en física cuántica que un gallo que de repente hace otra cosa, por supuesto, puede ser. Pero si hay una verdadera convicción, hay una verdadera tarea, yo no creo por qué, o sea, es una cuestión abierta nomás, pues si nosotros, si creemos que una sociedad puede ser más transversal, ¿por qué no? ¿Me entendí? O sea, yo no veo malo que un chiquillo tenga estudios técnicos, por ejemplo. Pero, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Para qué hace eso? ¿Por qué está estudiando eso? ¿Te das cuenta? O en un instituto profesional. Ahora, sí, yo creo que hay que también, junto con estas dos cosas anteriores, yo creo que es bueno también situar a las chiquillas, a los chiquillos dentro de ciertas realidades, porque hay gente que, por ejemplo, le gusta la gastronomía, por ejemplo. ¿Ya? Yo lo encuentro súper bueno, ¿qué mejor que eso? ¿Ya? Pero también es una situación compleja el tema competitividad, mercado, oportunidades. Va a ser complejo, ¿ya? Pero uno no le puede decir a una persona, yo encuentro que no es justo decirle, es que no, esta cuestión no la puede estudiar, ¿cachai? No Nadie tiene te por puede qué decir uno. qué cosa podía o no podía hacer. Lo que hace que Claro, exactamente. uno echa nomás la mirada que te digan que la vida también es dinámica, o sea, que no es... Claro. Antiguamente uno entraba, digamos, a los 18 tenías que tener poco menos que lo camino claro que vaya a seguir en toda tu vida, y eso Exactamente. es una mentira, una falacia, pero de puerto en buque, o sea, la vida da muchas vueltas. No, Entonces, y de finalmente... hecho la estructura, tú mismo te vas adaptando con tu estudio y te vas reencontrando con, Absolutamente, claro, entonces, pero sí hay que estudiar algo. O sea, los claro, países que llegan al nivel nuestro tienen que estudiar algo para que tú puedas ir abriendo otras posibilidades. Entonces, yo no lo veo como algo malo, ¿me entendés? Todo lo contrario, encuentro que es una posibilidad. Pero, por ejemplo, sí, si alguien, a mí me ha dicho, una vez me pasó con una chiquilla que es bastante talentosa, que no quería, ella quería estudiar teatro, pero una de estas cuestiones de academia. Yo le dije, pero ¿por qué no te vayas a la Católica si vas a estudiar teatro? No, es que a usted lo único que le interesa es ganar plata. Esto era como ridícula la argumentación, porque estábamos hablando de teatro, pues bueno, estábamos hablando ¿cachai? No, yo le dije, pero ¿por qué hacer eso del tema de la plata? Si no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la formación, con la cultura, con la amplitud de horizonte. Nadie te va a dar el teatro que te da la Chile o la Católica, porque tiene una mirada académica, ¿cachai? Bueno, al final no sé qué pasó, igual dio la prueba, quedó en teatro en una universidad, pero le fue mal en la prueba de transición. ¿Por qué? Porque no la prepararon. Entonces, volvemos al mismo tema, ¿cachai? O sea, no,
yo no veo que eso sea algo como, todo lo contrario, una persona que quiere estudiar teatro, que quiere estudiar lo mismo que tenga una vocación académica, científica, tiene que proyectarlo, tiene que estimularlo. Ahora, hay cargas emocionales y psicológicas. Nosotros teníamos, bueno, no quiero dar nombres, no está para aparecer, pero hay gente que realmente, a veces los papás mismos también fuerzan el pragmatismo, o sea, entonces eso también hay que dialogarlo. Oye, ¿Cachai? Sergio, quiero darle el pase también a Nicolás, porque también pasé una consulta para que todos alcancemos también a tener interacción también contigo. Nico. Sí, hola, bueno, Digo, saludarlo, profe, un agrado verlo después de tanto tiempo. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, eh, bueno, en realidad es una pregunta y una recomendación. Una, ¿qué opinión tiene o qué le parece que en los últimos años, 2016, 2018, no sé si algo más actual, se han propuesto sacar de la enseñanza media la filosofía o los planes comunes también? sí, Usted sí. fue profesor mío de filosofía, qué relevancia le ha dado, cómo cree que podría afectar. Lo otro, si nos podría recomendar, ya que esto queda grabado y para la posteridad, algún libro interesante para leer a los alumnos o exalumnos que Ya, estén viendo este video. muy buena pregunta. Bueno, primero, la relevancia más importante que si sacan la filosofía me quedo sin pega, pero eso es una cuestión anecdótica. Bueno, efectivamente hace 3 años hubo ruidos y esto no es algo tan nuevo. Ya probablemente en la década del 80 también las estructuras curriculares eh, eh, intentaron sacar filosofía del colegio. Lo bueno dentro de todo esto es que produce un dinamismo bastante transversal, o sea, aquí hay un movimiento que se genera prácticamente en todas las facultades de filosofía de todo Chile, que no son pocas. ¿Ya? La gente que piensa que la filosofía no se cultiva, Chile tiene un alto nivel de facultades de filosofía, prácticamente todas las universidades en Chile la tienen, tiene la Chile, la Católica, los Andes, el Alberto Hurtado, y las que no tienen centros de formación vinculados a la filosofía, ¿ya? Entonces, una universidad que se prestigie tiene que tener una facultad de filosofía. Y ahí surgió un movimiento súper bueno hace más o menos unos 3 años como para tratar de asentar la filosofía como una cuestión básica, mínima y esencial dentro de la formación de la ciudadanía y de una persona, de una mujer, de un hombre, ¿ya? Los planes quedaron, bueno, como siempre, entre Tongo y los Vilos, pero eso se asentó. Hubo cartas públicas desde Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, hasta pasando por todo el espectro político, porque en eso siempre ha habido como una visión unitaria, más allá que hay distintas posiciones, hay facultades que son más conservadoras, hay otras que son más liberales, que si uno se va a la Chile va a estar mucho más marcado por la política, si va a la Católica es mucho más metafísica, es bien entretenido eso para los que estamos, y el mundo, nuestro mundo es bien pequeño, ¿ya? O sea, nos conocemos bastante y si no nos conocemos al que está un poquito más arriba. Eso yo creo que gracias a Dios se dio, se logró un espacio, cosa que lamentablemente, y muy lamentablemente, no le ocurrió lo mismo a las ciencias, ¿ya? Las ciencias pasaron a ser fundamentalmente electivas. Por ejemplo, hoy día hay una cuestión que tiene una cierta valor, que hay un ramo que se llama Ciencias para la Ciudadanía, que es una cosa así como media pragmática de la ciencia, ¿ya? Pero física propiamente tal o química son cuestiones más electivas, o sea, no toda, y los programas, siguiendo mucho los programas internacionales, a la OCDE, etcétera, adelantaron mucho, o sea, un chiquillo, una chiquilla, por eso que el segundo medio es tan difícil, ¿eh? No sé si han escuchado algo, segundo medio, ¿por qué? Porque muchas cosas de segundo medio antes se estudiaban en cuarto, ¿ya? O sea, como que se han adelantado los programas. Bueno, y de filosofía, bueno, algunas cosas entretenidas, yo creo que se pueden retomar algunas cuestiones, yo creo que siempre es bueno retomar a Víctor Frank, ¿ya? Nosotros con el colegio, los más viejos, leímos El hombre en busca de sentido, siempre un buen texto, pero hay otros textos de Víctor Frank que pueden ser muy entretenidos. Hay un filósofo que yo estoy tratando de abrir un poco, que es un filósofo coreano, que tiene un texto que se llama, bueno, el nombre no me atrevo a pronunciar tan coreano, pero es Jung Han, pero se llama La sociedad del cansancio. Es chiquitito, ¿eh? Se lee, es prácticamente un bestseller, él en estos momentos está vivo, tiene formación
es coreano, tiene formación en Alemania, tiene una formación filosófica muy interesante, y él como que hace una lectura de lo que significa la última etapa de la posmodernidad actualmente, ¿ya? La sociedad del cansancio se llama. Y tiene muchos otros textos sobre Eros, qué sé yo, pero ese como que ha sido como súper, son breves textos. Bueno, yo me metí en otras cuestiones, pero que son un poquito más técnicas, como subir últimamente, ¿ya? Pero eso no sé si les hace como del agrado. Pero estas dos cuestiones yo creo que todo el mundo puede entrar súper bien con ellos, con esos dos autores, y no tendrían mayor problema. Otro tipo que es interesante, que lo estoy trabajando en la universidad, justo es Zygmunt Bauman, que bueno, tiene algunas cuestiones sobre la modernidad líquida, muy entretenido. Él, bueno, falleció hace poco, 2017 murió. Eso estamos leyendo, y yo estoy leyendo ahora con las chiquillas, los chiquillos en filosofía política, una autora, mujer, hay que ponerse en todos los planos, como está la cosa, pero es probablemente la filósofa política más importante. No es tan fácil su lectura, eso sea, porque ella es muy caezona, que es la Hannah Arendt, ¿ya? Tiene textos muy interesantes. A los que les gusta la historia, yo recomiendo sobre la revolución, es un texto magistral sobre la revolución, sobre el totalitarismo, realmente una figura fundamental, pionera y muy, podríamos decir, yo creo que marcó un antes y un después, ¿ya? La Hannah Arendt, que es una autora súper relevante. Yo creo que por ahí estaríamos. Pero sí, la sociedad, la que podríamos, yo le pondría la sociedad del cansancio, esa está de Jung Han, eso, pero muy buenos datos calados, así que se agradece eso. Me toca, o sea, no es que me toque, pero me gustaría hacer esta pregunta porque finalmente estamos con uno de los formadores justamente del pensamiento crítico en lo que fue nuestra cultura colegial, nuestra vida en el colegio. Y Sergio, o sea, estos últimos años para el colegio han sido súper complejos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista también de la relación de la generación de confianza, ¿cierto? Hay un quiebre después del caso de los abusos súper relevante. A nosotros el quiebre nos motivó a formar el centro de nuevo, a ese nivel. O sea, aquí nosotros nos formamos porque de alguna manera vimos que queríamos como rescatar y reflotar un poco el espíritu valórico que había, o al menos el que se nos dio a nosotros y que considerábamos que había sido, no sé, ultrajado o no traicionado por un poco por las mismas personas que supuestamente lo tenían que cuidar. Nicolás participó en la mesa del Nunca Más, fue un aporte súper relevante. Y a mí me gustaría preguntarte primero, ¿cuál es tu autocrítica en este proceso tan complejo que se ha vivido? Digamos, desde el punto de vista, digamos, autocrítica como ya del ser humano, o sea, me imagino que a todos les tiene que haber dolido de alguna manera, más, menos, porque fueron, obviamente, o sea, te tocó todo, o sea, tú estuviste ahí todos estos años y te tocó todo, y fue súper complejo, me imagino. Y la segunda pregunta relacionada con eso es un poco cómo tú nos podrías recomendar tratar de reconstruir la confianza con nuestros ex compañeros para invitarlos justamente a pelear esto de nuevo, a participar de nuevo y en ningún caso que haya olvido, pero sí que haya una ganancia importante desde el punto de vista del aprendizaje y de la vivencia. Eso, Sergio, muchas gracias. Bueno, es una cuestión súper delicada. Yo me he tratado en todos los niveles que he podido dar mi parecer y mi juicio. Y efectivamente, bueno, hay cosas que uno vive siendo estudiante y otras cosas que vive después de un plano de responsabilidad. Muchas de las situaciones que se afectaron, de las cuales, bueno, ustedes son mismos testigos, se vivieron con distinta intensidad y distintos momentos, ¿ya?
Yo en realidad, mientras no me voy a pronunciar sobre cuestiones que tengan abiertos procesos canónicos ni judiciales, ¿ya? Eso quiero dejarlo bien en claro porque también hay personas involucradas por todos lados, o sea, esta cuestión, hay que también ser respetuoso de los procesos. Y sobre el tema de la confianza, mira, y de una autocrítica, porque, claro, llega un momento en que queda la sensación de que porque yo estuve haciendo clases ahí, yo tengo alguna implicancia o alguna responsabilidad en el ocultamiento o en una cierta abandono de mis responsabilidades. Yo siempre he hecho clase y he estado en jornada y ustedes saben que lo que se vivió y lo que vivimos siempre se hizo, como dice el Evangelio, a la luz, del día. No tengo otro juicio que te pueda dar, ¿me entiendes? Sí pienso que hay una erosión de la confianza, indudable, como hay una erosión de la confianza en personas que de repente se depositaron demasiadas cosas y que probablemente fueron erradas, ¿ya? Porque todos los seres humanos son eso, son seres humanos. Yo de repente resiento mucho de gente que se va a lo mejor y esto me lo hizo ver a lo mejor enemistado o dolido con el colegio. Hay que tener cuidado con eso, porque a lo mejor a veces hay algunas personas que lo único bueno que le pasó, lamentablemente, fue a veces pasar por el colegio. Entonces, de repente, que más encima se le caiga eso, es atroz. Pero por otro lado, un colegio es muy complejo. Son muchas personas, son muchas experiencias, son muchos momentos, son muchas intenciones, ¿cierto? Y yo creo que todos concebimos eso. Y un juicio equilibrado no se construye solamente sobre a lo mejor una gran falla o un gran dolor, un gran delito, o lo que sea, ¿ya? Pero un colegio es muy complejo. No es solamente 10 personas o 20 personas, es una cuestión, y yo nunca diría que, porque todos ustedes tuvieron experiencias buenas, medianas y a lo mejor negativas con algunos profesores o con algunos religiosos. No cabe la menor duda, ¿cierto? Pero, y yo también, o sea, no es que yo haya dicho, oye, ¿sabes qué fue una cuestión? ¿Ya? Pero el conjunto, la situación que me permite a mí mirar o verlo, siempre tiene que ser, porque esto pasa, yo creo, en todos los ámbitos, también en el ámbito familiar, en la amistad, ¿cachai? Uno no ve solamente esas situaciones después de mucho, a lo mejor, proceso. Me cuesta a mí ver que alguien de repente salga del colegio como resentido, porque eso significa que todos los profesores o todas las personas que estuvieron en su destino, en su vida, no tiene nadie que uno haya dicho, oye, hubo una persona que se preocupó por mí, que me enseñó. ¿No? Me cuesta pensar que alguien puede estar así, ¿ya? No sé. Eso es lo que te puedo contar, y obviamente para mí esto ha sido una carga psicológica, espiritual, súper pesada, súper pesada. Yo me he mantenido bastante, bueno, para mantener cierto equilibrio, ¿ya? Pero ha sido súper doloroso, o sea, no creas que yo me la he llevado fácil, me voy para la casa, ¿sí? No, ¿Ya? no, en ningún No, caso. te lo menciono porque de repente, claro, yo después de tantos años, como que caiga sobre mí, ¿ya? Yo llevo muchos años, creo que yo soy la persona más vieja de la sección de media superior, soy el último de los dinosaurios, ¿ya? Es que eso apunta un poco las cosas, porque como pocos, no quiero decir que suene como que ha sido un testigo privilegiado, pero de alguna manera por ese motivo te ha tocado estar en toda la historia. O sea, me refiero, en la historia me refiero particularmente ha estado en los años en que en teoría pasó todo, ¿cachai? O sea, a mí me tocó como estudiante, ponte tú, lidiar con mis compañeros, ponte tú, el caso Catalinich, que para nosotros fue Que yo súper. encuentro que ese caso es mucho más complejo y grave, mucho más, muy grave fue. O sea, fue Eh, tremendo. Me acuerdo que mis compañeros llevaban incluso como talla, claro. y esto te lo digo yo ahora, lo puedo decir y asumo las responsabilidades también por lo que voy a decir, y es un juicio personal, no representan al centro, pero
yo me acuerdo que habían compañeros que llevaban como talla al siguiente año, porque esto pasó justo como la transición de un año hacia otro, desde el punto de vista del colegio. Bueno, tú fue, no sé, noviembre para el siguiente, y llegaban con la portada del diario La Cuarta, diciendo, y básicamente cuando La Cuarta era un diario que no sé, que no podría existir ahora, digamos. claro, que no puede existir ahora, que no tenía el titular, digamos, más simpático, más agradable para las cosas, que a lo mejor probablemente, o sea, no hacía la crítica o no tomaba peso al dolor que estaban viviendo algunos de mis compañeros pucha, que sí se vieron inmersos en la cuestión, pues, ¿me entendí? Entonces, yo obviamente para mí había un enojo eh, que se gatillaba en no sé cómo manifestártelo, pero en la incoherencia o en la poca trazabilidad entre un mensaje que venía con Marcelino y un actuar que venía con algo que era disparejo. ¿Cachai? Está hablando de la política del sacar al cabro que no puede pagar de la sala, digamos, sacarlo, digamos, desde un punto de vista como usted para afuera, ¿cachai? Sin, Claro, sin, sin no de la explicación clase, mediante, po. de No, la lógico, clase sí. y con todo Yo lo lo que que una significa vez. eso para su familia. Mis compañeros, algunos compañeros que lo pasaron súper mal llorando, ¿cachai? Compañeros que, pucha, nos tocó ver o convivir con Claudiano, que Claudiano para mí era una persona maravillosa, o sea, un gallo súper buen chato, pero en la mitad del colegio sabía que no era Celi, con todo respeto, weón, pero entonces había una diferencia, un gap, como dicen ahí los gringos, entre la filosofía y la práctica. ¿Cachai? Y que de alguna manera en cuarto contigo las cosas, ese gap se empezó a reducir, porque muchas veces un poco lo que tú enseñabas como pensamiento crítico, también lo decía el Jano, te acercaba también un poco más a lo que pensaba. Pero después cuando llega esta cuestión, ¿no? Y más encima que tú tenías ahí la labor un poco de cultivar el pensamiento crítico, me imagino que ya analizar las situaciones y estar con los cabros y hacer contención emocional. O sea, yo, siendo tutor, pidiendo el mensaje de Marista, pues me siento traicionado por lo menos. Entonces, por eso Claro, te pregunto, o sea, porque no, no para mí es sé si horrible. la pregunta cabe y caiga la pregunta sobre todos los que trabajábamos, hacíamos clase allí en ese tiempo, ¿me entendí? Ujú. Pero bueno, yo siempre me he visto esta situación como un remolino, ya como una cuestión así como un tsunami, ¿cachai? Yo no te podría decir porque, mira, en esto se manejó la información, las denuncias en una forma que, bueno, así fue, digamos, yo nunca tuve acceso ni posibilidades, salvo algunos encuentros de exalumnos públicos que los manejaba al nicho, que sé yo, cuestiones así. Todo esto fue apareciendo como por fascículos, por píldoras, ¿cachai? Entonces, y yo creo que todas las sensaciones que hemos tenido y que cada cierto tiempo venía una nueva reacción. Ahora, es tal yo no digo que hayan, no voy a emitir ningún juicio respecto a las víctimas, que obviamente tienen un espacio y un lugar ahí, pero es tal la magnitud del impacto y de la permanente afloración de esto que es muy difícil darle una sensación de racionalidad o de responsabilidad en toda esta gama, porque era una cosa una vez, después aparecía otra cuestión, ¿me entendí? Bueno, y así estamos hasta el momento, en una compás de tensa calma, complejo, ¿ya? No sé si el tiempo es un aliado de esto, no lo tengo muy claro, digamos, ¿ya? Pero, bueno, y sobre todo las generaciones mayores, hay indudablemente que hay una decepción, indudablemente, ¿ya? Eso no, yo no soy quien como para poder decirle, oye, ¿sabes que volvamos el tema de esto yo no sé qué magnitud de recuperabilidad en el ánimo de las personas pueda tener estos momentos Te quiero, de franco sufrimiento, ¿no? te quiero No ayudar es, un, no es algo. te quiero ayudar un poquito, Sergio. De todas maneras, nosotros ya estamos llegando a reuniones con el NECH, con todos los centros de ex estudiantes de los colegios de Chile, en que hace más de 2 meses llegamos a una conclusión después de varias reuniones que
que esperamos que el hermano superior pida perdón, y perdón público y no solamente a los estamentos dentro de los colegios. Entonces, estamos esperando eso porque le pedimos un comunicado importante de prensa que sale a raíz también de una indicación que hacemos referencia, o hago referencia yo siempre con Eduardo Carmi cuando vuelve Chile a la democracia y Patricio Aylwin en el Estadio Nacional pide perdón sin tener culpa en el tema de los derechos humanos. Entonces necesitamos también ese perdón público porque hace la prensa y ojalá se le dé todo y en un video toda la cobertura que necesita. Pero no era el tiempo también, sabemos que es una hora de conversación contigo, te quiero tomar unos minutos. Sí. Estamos levantando como proyecto esto de las contenciones y un apoyo psicológico a través de alguna fundación que después de que termine contigo lo vamos a ver, alguna fundación externa hacia lo que están viviendo los muchachos, la poca sociabilidad, el miedo de salir a la calle, el no estar con sus compañeros, en tener que elegir pronto una carrera universitaria y no sentirse bien preparados por este tema de clases en la casa, clases a través de un computador. Así que yo agradezco tu tiempo de conversar todo esto. Podríamos estar conversando mucho más tiempo porque son muchas las cosas que hemos vivido todos en el colegio. Así que quiero agradecer y le dejo la palabra a nuestro presidente, don Eduardo Rubio. Presidente galáctico, no se puede decir otra cosa. Claro, far, far away, como dicen por ahí. Sergio, yo primero me subo las palabras de agradecimiento que hemos tenido todos, Gabriel, el Nico, el Daniel, el Juan Pablo. Carmen llegó un poquito más tarde, pero perfectamente se pudo acoplar un poco la conversación. Primero agradecerte, en mi caso particular, por la educación recibida. Uno, debo reconocer, incluso tomé más cursos de filosofía en la U también, pensando un poco en continuar, esa preparación. Me parecía interesante, tomé teoría de la justicia, introducción de la filosofía, el pensamiento crítico, una cuestión así, y después ya como que tenía que ponerme a hacer deporte también porque estaba engordando demasiado. Es que la filosofía engorda. Claro, o sea, cuando tenéis plata, eso sí. Claro, aspecto que no puede subsanar, digamos, en el mediano, corto y largo plazo, pero digamos, uno siente el sello también, en ese sentido, de pensar de otra manera, de cuestionarse cosas que también que son relevantes. Y te agradezco también tu tiempo y también la franqueza también con que nos comentas tu idea y las cosas que opinas. Es un tiempo reducido para destacar varios temas que para todos los estudiantes y los ex estudiantes son relevantes. Yo siempre les comento lo mismo a todos nuestros entrevistados, particularmente los estudiantes que en casos como tú también son docentes, ¿cierto? Son pedagogos, son maestros, como decía Jano Pietro. Buena palabra que ocupaba el Jano, y no le gustaba que dijeran profe, que dijeran como pedagogo, que era como porque el pedagogo era como que te enseñaba en el camino, que te acompañaba justamente a aprender las cosas. Mira, mientras no te digan un garabato, yo creo que está todo bien. No, está todo perfecto. Y en ese caso particular, ojalá que el colegio siga su propia rienda en ese sentido, que no descarte obviamente tu ramo y nada de eso. Creo que es importante, también retomar el tema de educación cívica, que al menos yo lo tuve con Necho y ahora que se descartó también el plan educativo, así estamos como estamos también, sin nadie que va a votar, sin nadie que le interesen sus derechos ni nada. Así que te agradezco un montón tu presencia, te mando un abrazo gigante y gracias por todo, en verdad. Así que eso, Sergio, te pasaste. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, un gusto. Yo a disposición siempre de repente con hartas cuestiones, pero en lo que se pueda colaborar. Y bueno, ojalá que salgamos de esta noche oscura, y yo sé que se podrá, y esperar a lo mejor el centenario a lo mejor no encuentra de otra manera, más alegre, más con otro país también, más tranquilo. Ya pues. Lo agradezco. Daniel, Nicolás, muchas gracias. Gabriel. Buenas noches, cuídate. Chao, gracias. Sergio, Chao. muchas gracias. Cuídense.